La Iglesia Evangélica La Luz del Mundo es la segunda confesión de México y el centro del mayor caso criminal contra un religioso en el país. Durante décadas, su líder abusó sexualmente de mujeres y niños. La organización interfirió en las elecciones de un Estado supuestamente laico, lavó dinero en paraísos fiscales y mientras, buena parte del poder político y empresarial miró hacia otro lado, hasta que sus víctimas decidieron hablar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, La Luz del Mundo, abuso sexual en nombre de Dios. Le dirán al mundo que lo que pasó no es correcto, no es de Dios, no es bendición. Abusaron de ti, abusaron de mí y lo siguen haciendo. Hola, Elías. Hola, Ana. Hola, Almudena. Hola, Ana, ¿qué tal? Para conocer los entresijos de La Luz del Mundo, he llamado a mis compañeros del País México, Elías Camaji y Almudena Barragán, que han investigado a esta iglesia. Cuéntame, Elías, ¿a quién acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar a Xóchitl Martín. Ella fue la primera mujer que denunció al líder de La Luz del Mundo y su testimonio fue muy importante porque es prácticamente la base de un caso judicial que hubo en California y que se convirtió en el mayor caso contra un líder religioso mexicano en la historia. Estamos hablando de delitos como pornografía infantil, pederastia, trata de personas, extorsión, violación, abuso sexual. Y fue un caso que pues cimbró prácticamente la política en México, a una iglesia en México y a toda una sociedad en México. Antes de ir desgranando todo eso que pasó, ¿de qué hablamos cuando hablamos de La Luz del Mundo? La Luz del Mundo es una iglesia que se fundó hace casi 100 años, en 1926 en México. Algunos especialistas dicen que es una iglesia evangélica tipo pentecostal. Esto es muy parecido a las iglesias que vemos en la tele con los telepredicadores, ¿no? Pero ellos mismos rechazan esta clasificación. Ellos prefieren ser vistos como una iglesia restauracionista. Esto quiere decir que ellos creen que la iglesia católica se ha desviado de alguna forma de su propósito original y que su misión es volver a guiar a la iglesia por el camino que originalmente tenían que haber seguido, ¿no? Es el cristianismo más puro y primitivo, ¿no? Vamos a escuchar muchos gritos, una participación muy grande de la feligresía con el pastor, ¿no? Y pues ellos son una iglesia que según su teología son el nuevo pueblo elegido, se podría decir, y que ellos creen que su salvación depende directamente del apóstol de Jesucristo, ¿no? Él es el único que tiene comunicación directa con Dios y que pues puede guiarlos a la tierra prometida, ¿no? Y es una iglesia también pues muy mexicana. Su líder es mexicano y su estructura es muy jerárquica y se parece mucho a la cultura política que tenemos aquí en México. Y eso les ha permitido pues amasar un enorme poder político y una enorme influencia social en México, Estados Unidos y prácticamente casi toda Latinoamérica. ¿Y fue esa influencia lo que te generó ese interés para ponerte a investigar? Fíjate, Ana, que es una cosa curiosa, porque yo no soy creyente de ninguna religión, pero siempre me han interesado muchísimo las historias de iglesias y de sectas, porque creo que dicen mucho de los que están dentro, pero también de los que estamos fuera, ¿no? Yo empecé con este caso de La Luz del Mundo hace casi 4 años ya. Fue en 2019 cuando La Luz del Mundo organizó un homenaje para su líder en el Palacio de Bellas Artes, que podríamos decir que es como el Teatro Real de México, ¿no? Es el recinto cultural más importante que tenemos acá. Y aquí fue un gran escándalo porque somos un país laico y nunca se había hecho un homenaje religioso a ese nivel. Fue un evento donde nos invitaron, había diputados, había senadores, había embajadores. Ese homenaje en Bellas Artes detonó un escándalo mucho mayor, que después se convirtió en una cobertura periodística para el periódico y ahora es un podcast que se llama La Caída del Apóstol, que hago con mi compañera en México, Almudena Barragán, y que está ya disponible en la plataforma de Podimo. Pues voy contigo, Almudena, háblame de cómo empezasteis a investigar. Pues bueno, decir que hemos estado casi un año
empapándonos de esta historia para hacer el podcast, y para documentarnos pues hablamos con políticos, abogados, con especialistas en violencia de género y con investigadores que han seguido la historia de la creación de La Luz del Mundo desde sus inicios en 1926. Pero si algo teníamos claro, Ana, además, era que queríamos escuchar a las víctimas, a las mujeres y a los hombres que se atrevieron a denunciar al que era su líder. En La Luz del Mundo no solo se cometieron abusos sexuales, que son los que más se han escuchado, ¿no? se han comentado. También se cometieron múltiples violencias que pasan por el abuso físico, el psicológico, el abuso económico y el abuso laboral. Detrás de la detención del líder nos dimos cuenta de que había mucho más. Redes de poder económico que sostenían a un imperio muy poderoso y al que Xóchitl Martín, la mujer que escuchábamos al inicio del episodio, pues se atrevió a denunciar y destapó una cloaca que todavía no se ha cerrado. Esas redes de las que hablas, esas redes poderosas que sostenían a esta iglesia, ¿hasta dónde llegaban? ¿De qué tipo de connivencia con empresarios y políticos estamos hablando? Pues estamos hablando de redes de hace décadas. O sea, los políticos que quieren ganar en Jalisco, el estado donde está la iglesia sede de La Luz del Mundo, saben que tienen que pasar por La Luz del Mundo. Esta iglesia es la más poderosa y la que más fieles tiene en México después de la Iglesia Católica. Y entonces los gobernantes siempre han hecho acuerdos para cambiar, digámoslo así, votos por poder. No importa el partido que sea, ¿eh? O sea, todos los partidos, todos han pactado con La Luz del Mundo. El PRI, el PAN, Morena, que es el actual partido del presidente López Obrador. Es decir, la injerencia política, social y económica que tiene la Iglesia de La Luz del Mundo es muy grande. El alto Dios de los cielos le habló y le dijo: tu nombre será Aarón. Ignorábamos nosotros lo que ya Dios tenía preparado con anticipación, de que nuestro hermano Samuel fuera el elegido de Dios. Nazón es mi escogido. Elías, ¿quiénes son Aarón, Samuel y Naasón? Aarón, Samuel y Naasón son los 3 apóstoles que han tenido la luz del mundo. Todos son parte de la misma familia y todo el poder se ha heredado de padres a hijos, como en las monarquías absolutistas, por designio divino. Se hereda no solo el poder dentro de la iglesia, sino también todos los secretos, los escándalos y el lado más oscuro de esta religión. Aarón fundó la religión en los años 20, después le cedió el poder a su hijo Samuel, que consolidó toda la iglesia y la expandió por muchísimos países, y después se lo dio a Naasón, que fue su último heredero. Todos los apóstoles han tenido sus propios escándalos, casi todos por abusar de niñas y niños, ¿no? Aarón tuvo un escándalo en los años 40 y se vio forzado a reconocer al hijo que tuvo de esa violación, que fue contra su hermanastra. Samuel pues también enfrentó su propia ola de escándalos en los años 90, de la cual no pasó nada, no enfrentó ningún tipo de consecuencia frente a la justicia. Y bueno, al día de hoy, pues todavía siguen saliendo denuncias, no solo contra la cúpula de la iglesia, sino contra pues miembros, pastores, obreros, de mujeres y niños que fueron abusados dentro de la iglesia. Yo veía que él se llevaba a las niñas en el cuarto, pero él ya no tenía camisa porque ya le estaban sobando y él las llevaba. ¿Quién es esta mujer que escuchamos? Ella es Elisa Flores, ella es la protagonista de nuestro podcast y este proyecto no hubiera sido posible sin ella porque Elisa nos abrió las puertas de su casa y de su vida, ¿no? Estuvimos hablando Almudena y yo con ella horas y horas de todo. Se podría decir que ella fue nuestra guía en esta historia porque estuvo prácticamente toda su vida, ¿no? Y porque conoció directamente a Samuel, el apóstol que estuvo 50 años al frente de la iglesia, desde 1964 hasta 2014, cuando murió. Y pues el poder de Samuel era inmenso, ¿no? Nunca tuvo que responder cuentas a nadie, ¿no? Ni por las denuncias en su contra. Entonces, Samuel dices que murió en 2014... ¿Y qué pasó después? Después de la muerte de Samuel, pues hubo muchísima incertidumbre dentro de la iglesia. Y después de unos días se nombró a Naasón como el sucesor de su padre.
Esto lo anunció un obispo que dijo que lo había visto en sueños. Fue una revelación que recibió mientras dormía. Y Naasón, pues bueno, fue el apóstol que fue denunciado por Xóchitl Martín, la mujer que escuchamos al principio de este episodio. Y ella trabajó como su asistente durante muchísimos años y también era su doncella. Las doncellas son un grupo de mujeres que se encarga de atender cualquier necesidad del apóstol, y muchas mujeres que trabajaron para la cúpula de la iglesia después denunciaron abusos sexuales. Podemos decir que las doncellas tuvieron este doble papel. Por un lado fueron víctimas, pero también pues se encargaron de reclutar a otras chicas que también fueron abusadas, ¿no? Y en esta especie de cadena de abusos fue una de las partes más importantes de nuestro podcast. Queríamos explicar cómo se daban estos abusos y cómo pues muchas veces las participantes no podían decir que no. Ahora me sigues contando, Elías. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos hablando de los escándalos detrás de la luz del mundo en México. Elías, me hablabas de doncellas, de apóstol, de revelaciones en sueños, pero escuchado desde fuera, son crímenes. Me pregunto cómo se alcanzó este nivel de impunidad. Bueno, hay que tener en cuenta que el apóstol no actuó solo, ¿no? Hay toda una estructura, todo un aparato que permitió los abusos. Estamos hablando de una maquinaria de explotación sexual, ¿no? Que iba desde quienes reclutaban a las chicas hasta quienes silenciaban a las denunciantes. Desde que son niños y niñas, pues los fieles de la luz del mundo reciben la doctrina de que el apóstol es incapaz de pecar y que cualquier cosa que haga es santa. Entonces, cuando se cometen estos abusos, muchas veces se justifican con salmos de la Biblia, o se da alguna parábola religiosa, o se dice que es un deseo de Dios. Y eso creó un muro de silencio pues, que protegió a la iglesia durante décadas. Esto quiere decir además que, además de todos los obstáculos que enfrentan las denunciantes de abuso sexual, que no les crean, que se les ridiculice, que se les revictimice, pues bueno, a eso hay que sumarle pues que están denunciando al que para toda su comunidad es el representante de Dios en la tierra. Entonces eso implicó un costo enorme para ellas, ¿no? De separarse de sus familias, de todo el mundo que conocían, ser arrojadas a un mundo secular que no conocían y que nunca habían experimentado. Y por eso fue tan importante el testimonio de las denunciantes y de Xóchitl Martín. Ellas fueron la clave para ir conociendo todos los secretos que se quedaron detrás de este muro de silencio y que pues fueron la base de este escándalo. Me estaba preguntando, Almudena, ¿cómo consigue Xóchitl Martín que un hombre tan poderoso acabe preso si solo tenía su testimonio? Sí, es importante recordar y reconocer la valentía que tuvo Xóchitl de dar un paso adelante. Ella presentó una denuncia penal contra Naasón ante el Departamento de Justicia de California en 2018, pero la Fiscalía de ese estado le exigió que para poder construir un caso era necesario encontrar a otras víctimas. Así que ella se dio a la tarea de recopilar otros testimonios, la mayoría de chicas menores de edad que fueron abusadas por Naasón, y así es como se creó la denuncia grupal y anónima, solo de las menores o de las mujeres que fueron abusadas cuando eran menores. Y es por eso que el juicio nunca se reveló el nombre de estas chicas y se utilizó el nombre genérico de Jane Does para todas, que es el nombre que se utiliza en las Cortes de Estados Unidos cuando no se quiere decir quiénes son los testigos. Al final, Almudena, lo que se ha revelado es que un líder religioso, igual que ha sucedido en la Iglesia Católica, era un depredador sexual. Y todo esto en un contexto en el que dominaba la ley del silencio. Totalmente. De hecho, uno de nuestros objetivos era entender el daño que sufren las víctimas de violencia sexual dentro de un universo así. Y para eso hablamos con una psicóloga experta en abuso sexual infantil que explica en el podcast que, al igual que en otros casos de abusos de menores, como tú mencionabas, los de la Iglesia Católica, el agresor lo primero que hace es atraer a sus presas. Algunos autores llaman a esto el hechizo. Este hechizo consiste en que las niñas o los niños son halagados primero por el depredador y tratados como personas únicas y especiales.
Y creo que esto es importante porque dentro de la luz del mundo los abusos sexuales del apóstol, además, eran tratados como si fueran una bendición para las víctimas. Tú imagínate, Ana, que le decían a las chicas, siéntate.